a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, continuamos con ese serial de Jesús de Nazaret, de los viajes de Jesús de Nazaret, esos viajes que en muchas circunstancias, en mucha de la idiosincrasia de, bueno, pues de la historia del nazareno, quedaban un poco ocultados, tapados, con un misterio bastante grande. Pero, como siempre pasa, el libro de Urantia nos da unas directrices de por dónde fue, de lo que hizo y sobre todo de los acontecimientos y conversaciones más trascendentales en esos viajes. Hoy, amigos míos, en esta cuarta parte vamos a intentar quedarnos con la sustancia de un significado impresionante, una moraleja que, como no, el Hijo del Hombre explica de la mejor manera posible. Hoy, en vuestros asientos, tranquilizaros, como siempre os digo, recostaros hacia atrás, vamos a disfrutar de los viajes de Jesús de Nazaret, parte 4. Cesarea. Jesús y sus amigos se quedaron en Cesarea más tiempo del que esperaban, porque se descubrió que una de las aspas gigantes del timón de la nave en la que pensaban embarcarse corría peligro de quebrarse. El capitán decidió permanecer en el puesto mientras fabricaban una aspa nueva. Y puesto que había escasez de carpinteros hábiles para esta tarea, Jesús se ofreció para ayudar. Por las noches, y sus amigos caminaban por las hermosas murallas que formaban el paseo costanero alrededor del puerto. Ganiz se interesó mucho en las explicaciones de Jesús sobre el sistema de las aguas públicas de la ciudad y las técnicas por las cuales se utilizaban las mareas para lavar las calles y alcantarillados de la ciudad. Mucho impresionó a este joven de la India el templo de Augusto, situado en una elevación y rematado por una estatua colosal del emperador romano. La segunda tarde de su estadía, los tres asistieron a una función en el enorme anfiteatro que podía acomodar a 20.000 personas, y esa misma noche fueron a ver un drama griego en el teatro. Fueron estos los primeros espectáculos de este tipo que Ganiz jamás había presenciado, y mucho le preguntó a Jesús acerca de ellos. Por la mañana del tercer día visitaron formalmente el palacio del gobernador, porque Cesarea era la capital de Palestina y la residencia del procurador romano. En la posada donde se hospedaban también se alojaba un mercader de Mongolia, y puesto que este hombre del lejano oriente hablaba griego bastante bien, Jesús varias veces conversó con él largamente. Este hombre quedó muy impresionado con la filosofía de vida de Jesús y nunca olvidó sus sabias palabras. Vivir una vida celestial mientras estás en la tierra, mediante la diaria sumisión a la voluntad del Padre Celestial. Este mercader era un taoísta y por eso había llegado a ser un ferviente creyente en la doctrina de una deidad universal. Al regresar a Mongolia, comenzó a enseñar estas verdades avanzadas a sus vecinos y a sus asociados de negocios, y como resultado directo de tales actividades, su hijo mayor decidió hacerse sacerdote taoísta. Este joven ejerció una gran influencia al propagar la verdad avanzada durante toda su vida, y fue sucedido por su hijo y luego por su nieto, quienes asimismo fueron devotamente leales a la doctrina de un Dios único, el supremo gobernante del cielo. Aunque la rama oriental de la iglesia cristiana primitiva, que tenía su centro en Filadelfia, se abstuvo más fielmente en las enseñanzas de Jesús que hicieron los hermanos en Jerusalén, es lamentable que no hubiera un Pedro que fuera a China o un Pablo que viajara a la India, países en los cuales el terreno espiritual por ese entonces era tan favorable
para plantar la semilla del nuevo evangelio del reino. Estas mismas enseñanzas de Jesús, tal como fueron sostenidas por los filadelfianos, habían suscitado en los pueblos asiáticos tan espiritualmente abiertos el mismo interés inmediato e intenso que suscitaran los sermones de Pedro y Pablo en el oeste. Uno de los jóvenes, que cierto día trabajaba con Jesús en la construcción del aspa, se mostró muy interesado en las palabras que él hablaba hora tras hora mientras que trabajaban en el astillero. Al sugerir Jesús que el Padre Celestial se interesaba por el bienestar de sus hijos en la tierra, este joven griego, Anaxando, dijo: «Si los dioses se interesan en mí, ¿por qué no alejan al capataz cruel e injusto que está a cargo de este taller?» Se sorprendió cuando Jesús replicó: «Puesto que conoces los caminos de la amabilidad y valoras la justicia, tal vez los dioses han puesto este hombre equivocado cerca de ti para que le conduzcas por un mejor camino. Tal vez seas tú la sal que ha de hacer a este hermano más agradable para el gusto de todos los demás hombres, es decir, si no has perdido tu sabor. Así como están las cosas, este hombre es tu amo porque sus modos malvados ejercen una influencia desfavorable sobre ti. ¿Por qué no afirmar tu señorío sobre el mal por virtud del poder de la bondad, convirtiéndose así tú en el amo en toda relación entre vosotros dos? Puedo decir que el bien que hay en ti podría vencer el mal que hay en él, si le dieras una oportunidad ecuánime y viva. No hay aventura más apasionante en el curso de la existencia mortal que el regocijo de actuar como socio de la vida material, que se une con la energía espiritual y la verdad divina en una de sus luchas victoriosas contra el error y el mal. Es una experiencia maravillosa y transformadora tornarse en el canal viviente de luz espiritual que ha de iluminar al mortal que pertenece en la oscuridad espiritual. Si estás más bendecido con la verdad que este hombre, su necesidad debería ser para ti un desafío. No, por cierto, eres el cobarde que, aparado a la orilla del mar, puede mirar cómo perece un semejante que no sabe nadar. Cuánto más valiosa es el alma de este hombre que se debate en las tinieblas comparada con su cuerpo que se ahoga en el mar. Mucho conmovieron a Anaxando las palabras de Jesús. Poco después le refirió a su jefe lo que Jesús le había dicho, y esa misma noche juntos fueron en busca de Jesús, para que los aconsejara sobre el bienestar de sus almas. Con el tiempo, después de que se proclamó en Cesarea el mensaje cristiano, estos dos hombres, un griego y el otro romano, creyeron en los sermones de Felipe y serían miembros prominentes de la iglesia que él fundó. Más tarde, este joven griego fue nombrado el ayudante de un centurión romano, Cornelio, que se hizo creyente a través del ministerio de Pedro. Anaxando continuó ministrando la luz de los que habitan en las tinieblas hasta los tiempos de la encarcelación de Pablo en Cesarea. Entonces pereció por accidente en la gran matanza de 20.000 judíos mientras estaban socorriendo a los que sufrían y a los moribundos. Por esta época, Ganiz había empezado a darse cuenta de que su tutor empleaba sus ratos de ocio en este ministerio personal poco común para con sus semejantes, y el joven indio decidió descubrir el motivo de esta actividad incesante. Preguntó: ¿por qué te ocupas continuamente de hablar con extraños? Y Jesús respondió: Ganiz, ningún hombre es extraño para el que conoce a Dios. En las experiencias de encontrar al Padre en el cielo, descubres que todos los hombres son tus hermanos. ¿Y qué tiene de raro que uno se regocije con el encuentro con un hermano recién descubierto? No conocer a nuestros hermanos y hermanas, entender sus problemas y aprender a amarlos, es la suprema experiencia de la vida. Fue esta una conversación que duró hasta bien entrada la noche, en la que el curso del cual el joven le pidió a Jesús que le explicara la diferencia entre la voluntad de Dios y ese acto mental humano de elección que también llamaban voluntad. En sustancia, Jesús dijo: la voluntad de Dios
es el camino de Dios. El asociarte con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. Hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, es la experiencia progresiva de llegar a parecerse cada vez más a Dios. Y Dios es el origen y el destino de todo lo que es bueno y bello, así como verdadero. La voluntad del hombre es el camino del hombre, la suma y sustancia de lo que el mortal elige ser y hacer. La voluntad es la deliberada elección de un ser autoconsciente que lleva a una decisión conductiva basada en su reflexión inteligente. Esa tarde, Jesús y Ganiz se habían divertido jugando con un perro pastor muy inteligente, y Ganiz quería saber si el perro tenía alma, si tenía voluntad, y en respuesta a sus preguntas, Jesús dijo: el perro tiene una mente que puede conocer al hombre material, su amo, pero no puede conocer a Dios, que es espíritu. Por lo tanto, el perro no posee una naturaleza espiritual y no puede disfrutar de una experiencia espiritual. El perro puede tener una voluntad derivada de la naturaleza y aumentada por el adiestramiento, pero tal poder de la mente no es una fuerza espiritual, ni es comparable a la voluntad humana, porque no es reflexiva, no es el resultado del discernimiento de significados más elevados y morales, o de la elección de valores espirituales y eternos. Es la posesión de estos poderes de discriminación espiritual y de elección de la verdad lo que hace al hombre mortal un ser moral, una criatura dotada con los atributos de la responsabilidad espiritual y el potencial de la supervivencia eterna. Jesús siguió explicando qué es la ausencia de tales poderes mentales, lo que hace, para siempre, imposible al mundo animal desarrollar un lenguaje en el tiempo o experimentar algo que se parezca a la supervivencia de la personalidad. Como resultado de la lección de este día, Ganiz no creyó nunca más en la transmigración de las almas humanas a los cuerpos de los animales. Al día siguiente, Ganiz descubrió de todo esto con su padre, y fue en respuesta a una pregunta de Gonoz que Jesús explicó: las voluntades humanas que están tan solo dedicadas a tomar decisiones temporales relativas a los problemas materiales de la existencia animal están condenadas a perecer en el tiempo. Las que toman sinceras decisiones morales y elecciones espirituales incondicionadas se van así identificando progresivamente con el espíritu residente y divino, y por esto están transformándose a sí mismas cada vez más en los valores de la supervivencia eterna, progresión interminable del servicio divino. Fue este mismo día que oímos por primera vez esa verdad monumental que, puesta en términos modernos, significa: la voluntad es esa manifestación de la mente humana que capacita a la conciencia subjetiva a expresarse objetivamente y a experimentar el fenómeno de aspirar a ser semejante de Dios. Y es en este mismo sentido en que todo ser humano reflexivo y de mente espiritual puede llegar a ser creativo. Bueno, pues como veis, un pasaje más del libro de Urantia, del cual muchos a veces me preguntáis, del documento 130, en que podéis encontrar este camino a Cesarea, o viaje a Cesarea, o permanencia, mejor dicho, en Cesarea, con este padre e hijo, Ganiz y Gonoz, que, como sabéis anteriormente, se encontraron en su momento con Jesús y le invitaron como maestro educador de verdad de Ganiz, a viajar con ellos, y así se estuvieron casi 2 años en un viaje que llegaría hasta incluso los lagos del norte de Roma y volvería otra vez nuevamente a Israel, a Jerusalén, donde Jesús se reencontraría posteriormente con los suyos. Como veis, como os expliqué anteriormente, estos viajes no te explica verdaderamente, concretamente, lo que sucede a grandes rasgos, nada más que en el viaje. O sea, no te explica, pues Jesús vio esto, pues Jesús vio lo otro, pues Jesús pasó por aquí, y luego volvió, y luego... No, simplemente te da pequeñas pinceladas de cierto tipo de circunstancias que son trascendentales en ese viaje, en este caso en Cesarea.
Las conversaciones, amigos míos, yo creo que es lo más importante y creo que el libro Durante en este caso lo ha hecho muy bien, porque se podría perder en detalles y convertirse casi en una novela, pero ha decidido ser lo que desde el principio ha sido. Por eso a mí me da a entender que hay una mentalidad bastante inteligente y sobre todo bastante... no sé cómo decirlo, bastante instructiva detrás, y es que no se pierden las florituras, porque aquí en Los viajes podría haber hecho un par de novelas, y no lo hizo en su momento, y no lo hizo precisamente por eso, porque es tal cual un texto casi estudiantil, ¿no? Casi meramente intelectual. Pero qué frases, amigos míos, nos dejan, y por eso he decidido hoy continuar con Los viajes de Jesús de Nazaret, parte 4, y algo me decía que tenía que hacerlo, y ya sé por qué algo me decía que tenía que hacerlo, porque menudas frases, y sobre todo en los tiempos en los que vivimos, y sobre todo teniendo en cuenta los vídeos que yo he ido haciendo estos últimos, concretamente este último que hice el otro día, de lo del plan del mal, que por mucho que haya planes del mal, siempre está ahí la divinidad para socorrernos. Ese, como dice el libro Durante, monitor de misterios interno, o ese ajustador del pensamiento, para mí esa luz, esa chispa inteligente que te habla constantemente y del cual es la única razón a quien tienes que hacer caso. Intentar fusionarte y conectarte con él mucho más. Ya lo sabéis, lo hemos hablado muchísimas veces con ellos, pero mirar por favor, y como digo, según las tendencias de vida que estamos llevando y según las circunstancias que estamos viviendo hoy en el mundo, mirar qué frases. Vivir una vida celestial mientras estás en la tierra, mediante la diaria sumisión a la voluntad del Padre. Todos esos miedos, todas esas angustias, todas esas... no sé ni cómo nombrarlos, todas esas circunstancias adversas que nos pasan en la vida y que siempre clamamos al cielo, o buscamos una salida, o nos ponemos a hacer sesudas reflexiones sobre lo que hacer, sobre lo que no, sobre tomar una decisión, sobre otra. Os puedo asegurar, a mí ya me había pasado estos días y como lo he venido comentando en los vídeos, pero esta frase es el remate final, es la clave, la llave maestra para abrir la caja de Pandora de los sueños, y es: ¿qué tengo que hacer ante cualquier decisión, ante cualquier tesitura, ante cualquier problema? Vivir una vida celestial mientras estás en la tierra, mediante la diaria sumisión a la voluntad del Padre Celestial, constantemente. Me voy a dejar en sus manos. Mi decisión es hacer su decisión, sea cual sea. Sé que va a ser buena para mí, sé que va a ser lo mejor para mí, y sé que debo hacer. Evidentemente, siempre con el acto y la voluntad de querer moverte, de querer salir, de querer hacer o querer... Pero siempre que estés ante una tesitura que te doblegue a nivel emocional o que te lleve hacia los albores de una precipitación mala o angustiosa, siempre optar por ello. Siempre, sumisión a la voluntad celestial. Mi voluntad es hacer su voluntad, y así jamás os vais a equivocar. Y además, implantarla en vuestro día a día para todo, para lo que sea. Desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, intentar hacer siempre la voluntad de Dios. Y siempre tener presente a ese Dios que le llevamos dentro. Pero menudas frases las siguientes. Puesto que conoces, cuando, como digo, tienes una discusión con alguien, cuando siempre decimos, es que todo malo me pasa a mí, es que, ay, las guerras ahora que hay, ay, es que el mundo no tiene sentido, ay, Dios mío, es que lo más fácil es coger una escopeta y pegar 4 tiros al primero que aparezca. Puesto que conoces los caminos de la amabilidad, valoras la justicia. Todos conocemos esos caminos, todos valoramos los caminos, sobre todo cuando nos lo hacen a nosotros, cuando lo padecemos, esa amabilidad, esa justicia. Cuando alguien es justo con nosotros, cuando alguien es amable con nosotros, vamos, se nos ponen hasta los pelos de punta, ¿no? Tal vez los dioses, en referente al texto, pero tal vez la vida, tal vez Dios, tal vez los hados, el destino, han puesto a este hombre equivocado cerca de ti para que le conduzcas por un mejor camino. Nunca optamos por esa responsabilidad en nuestra cabeza. Es que menudo cabrón, es que mira lo que me ha hecho, es que... A lo mejor, si lo vieras desde un punto de vista en el que tienes una oportunidad de ese hombre que te está haciendo mal, o esa mujer que te está haciendo mal, o esa persona que constantemente está haciendo mal a otros, tengas esa oportunidad de, siempre que te sea posible, cambiar esa directriz
de esa persona, de ese humano. Tal vez, y dice Jesús, seas tú la sal que ha de hacer a este hermano más agradable, más jugoso para el gusto de los demás hombres, para las circunstancias en que los demás hombres tengan que tratar con él. Otras frases que no tienen desperdicio. ¿Por qué no, en relación a esto, afirmar tu señorío o el señorío que muchas veces cuando hablamos con alguien vemos que siempre nos quieren poner la patita con encima, desmerecernos, humillarnos o intentar dominarnos de alguna manera? ¿Por qué no afirmar tu señorío sobre el mal por virtud del poder de la bondad? ¿Por qué siempre ante un puñetazo tenemos que responder con otro puñetazo? Si el golpe más contundente lo vas a recibir cuando no entres dentro de ese juego y ante la maldad reciba bondad. Es que es un golpe casi al intelecto que ni siquiera nos paramos a pensar. Pero cuando tú contestas a una persona sin ningún tipo de acritud, sin ningún tipo de odio o de envidia, y le respondes con todo lo contrario, el golpe, vamos a decirlo así, casi la purificación es instantánea. Es decir, Dios mío, le acabo de decir y él aún así me está devolviendo una moneda completamente diferente. Es casi humillante para mí, ¿no? Porque dejo reflejar cómo me estoy comportando. No hay aventura más apasionante en el curso de la existencia mortal que el regocijo de actuar como socio de la vida material, de preocuparnos por los que tenemos a nuestro alrededor, intentarles mejorar las vidas dentro de nuestras posibilidades, intentar siempre favorecer a los que tenemos al lado, ser una persona amable, divertida, cariñosa, solidaria, una persona que dé gusto estar con ella porque verdaderamente sabes que esa persona va a estar al 100% contigo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y qué frase esta última, que a mí la verdad me conquista el corazón, como no puede ser de otra manera en Jesús de Nazaret. Ganid, ningún hombre es extraño para el que conoce a Dios. En la experiencia de encontrar al Padre, a Dios, descubres que todos los hombres son tus hermanos. ¿Y qué tiene de raro que uno se regocije con el encuentro con un hermano recién descubierto? Conocer a nuestros hermanos y hermanas, entender sus problemas y aprender a amarlos es la suprema experiencia de la vida. Eso es lo que nos sucede y eso es el problema principal del ser humano, que no nos vemos como iguales, que no nos vemos como hermanos, que no nos vemos como personas dentro de una misma familia. Nos vemos como españoles, rumanos, iraquíes, no sé qué, tal. Nos vemos como derecha, como izquierda. ¿Os acordáis del plan del mal? ¿Os acordáis? Jesús os está dando la iniciativa constante, os está dando la clave constante de lo que está sucediendo en el mundo y cómo revertir el proceso. Es fantástico y es mágico y entiendo ahora el por qué tenía yo esa necesidad de continuar con los viajes de Jesús de Nazaret. Porque una vez más nos da una perla, nos la entrega gratuitamente sin condiciones. Unos conceptos, unas palabras, unos sentimientos y una ideología que rebosa el alma y que si todos siguiéramos o todos intentáramos seguir a pequeña escala en nuestro día a día con el que tenemos al lado, serviría y rotundamente todo se volvería completamente diferente. Llevad a cabo, por un día, aunque sea, este mensaje. Poneros en la voluntad de Dios para todo, hasta para comeros un chupachús. Mirar a los demás e intentar hacerles las vidas mucho más fáciles y sobre todo si en algún momento os cuesta pensar que todos, por pura definición, literalmente, somos hermanos. ¿Y qué cosa mala vas a desear a tu hermano? Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Continuaremos con los vídeos, seguiremos hacia adelante en Mundo Azul, siempre con estos recordatorios, siempre con esta forma diferente de ver la vida y siempre teniendo presente que estamos habitados dentro de un Dios y que Él constantemente nos está gritando desde dentro. Solo tenemos que escuchar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.
azul.